Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. La prensa norteamericana se despierta hoy con un escándalo que a mucha gente se le hace que es una treta política. Una exasistente de la exsecretaria de Estado, ex senadora, ex primera dama y ex candidata presidencial, Hillary Clinton, Huma Abedin, quien fue por muchos años asistente de la prominente política, denunció que fue acosada sexualmente por la señora Clinton. Y el hecho es desempolvado por una juez de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, quien dio a conocer, es un juez, Brett Kavanaugh, que empezó a desempolvar el caso de la denuncia que había sido, pues, enterrada en cierta manera en los círculos de la opinión pública y de la política. Pero lo que se dice mucho es que como mañana hay elecciones de algunos candidatos a gobernador, alcaldes, o sea, elecciones estatales y municipales en gran parte de la Unión Americana, y a los republicanos les interesa mucho el bastión de Virginia, que es fuertemente demócrata, pues sienten que por ahí viene la polémica. Ahora, pues al momento en que preparamos el programa, y primero lo presento a nuestro socio editorial, editorialista, internacionalista del Colegio de México y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma, Rogelio Ríos Serrán, quien antes de entrar al aire dijo algo de sus análisis que realmente lo compacto en unas palabras y él lo va a desarrollar como solo él lo sabe hacer. Dice que la política de la 4T o del presidente López Obrador es como quererles dar dolores de cabeza y hacerle la vida imposible a la banca privada, a los empresarios, para forzarlos a seguir el uso de su frustrado Banco del Bienestar, que no está operando, que ha sido un fracaso, y a sus políticas económicas. Buenas noches, Roger. Eso yo siento que es la esencia de la 4T y que hoy vas a tener mucha gente pensando al respecto. Así es, ¿qué tal? Buenas noches, estimado Frank, estimados amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Qué gusto de nuevo estar con ustedes en este espacio de diálogo, de opinión. Somos dos periodistas, nos pueden decir que de la vieja escuela, sí, pues sí, somos así, pero que nos gusta pues tratar de presentar nuestras opiniones y la información relevante a ellas y buscar siempre el equilibrio. Y yo creo que ya es algo que traemos tú y yo, Frank, como una forma de haber hecho ejercer el oficio durante tantos años. Tienes que buscar versiones, sabemos que en torno a un mismo hecho hay, pero muchas versiones, cada quien ve lo que quiere ver o recuerda lo que quiere recordar. Entonces, con mucho gusto entramos al comentario. Lo que me preguntas de las remesas es interesante. Antes déjame decirte un poco de lo de la asistente de Hillary Clinton, porque me hiciste recordar, déjame poner una foto para compartirla con nuestros amigos. Me hiciste recordar
aquí está, es ella, ¿verdad? Es esta muchacha, bueno, muchacha, Exactamente. que el juez Cábano, que como mencionas, ha desenterrado este caso. A su vez, cuando estaba en proceso de ser nominado juez de la Suprema Corte de Justicia, recordarás, porque además se hicieron audiencias públicas con testimonios muy fuertes de una profesora californiana sobre cómo en las épocas de estudiantes el Cábano había abusado de ella, lo defendieron a capa y espada sus compañeros republicanos y pudo llegar a la Suprema Corte. Yo supongo que es una especie de reacción también a ese ataque, que son cosas que se quedan muy grabadas en el ánimo de quien lo sufre. Y si ahora está desempolvando este expediente desde su posición de poder, pues es una especie de revancha también personal. No sé, digo, esa es una de las hipótesis, ¿no? Pero qué casualidad que conforme estamos en la víspera de la elección en Virginia, sale esta situación y es un golpe, cierto o no, habrá que ver. También por experiencia te puedo decir que las acusaciones de abuso, de acoso sexual son muy complicadas porque son difíciles de probar. Normalmente no hay testigos y es la palabra de una mujer contra la de un hombre, porque así es normalmente el ataque. Entonces, es complicadísimo, no es nada sencillo. Hay que escuchar los testimonios, las voces de todas las partes antes de tomar una decisión. Hillary Clinton es una figura que yo respeto mucho. No estoy de acuerdo en algunas de las posturas que asumió. Tengo también mis críticas, pero creo que es una señora que pasó admirablemente la tormenta de aquella que tuvo su esposo Bill Clinton cuando estuvo en la Casa Blanca, el caso de Lewinsky y todo. Por lo que he escuchado de muchas mujeres, admiraban cómo manejó el asunto de la infidelidad de su esposo, de una manera en que no se desintegró su familia y además no perdió la presidencia. Bill Clinton le debe, yo creo que todo a su mujer. Entonces, este tipo de situaciones son muy difíciles de manejar judicialmente, de comprobar. Es más mediático muchas veces que la sustancia que hay realmente. Vamos a esperar cómo se desarrolla, porque la acusación es muy seria. Ahora, Muy bien, Roger, perdóname la sí, interrupción, sí, pero es adelante. algo bien interesante que me hiciste recordar. En las pasadas luchas electorales, en las elecciones del 2018, cuando Hillary luchó contra el monstruo de Donald Trump, un fenómeno que se prendió como llamarada de petate y luego se apagó, el compañero de fórmula de Hillary Clinton era a vicepresidente, era un prominente demócrata de Virginia. Ah, ok, claro, sí, 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 exactamente. Mira qué buena liga, sí. En política no hay coincidencias, dicen en los viejos políticos mexicanos, y yo creo que se aplica también en Estados Unidos, ¿no? Mira, todo viene a dar a Virginia, entonces. Sí, 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 Y ahorita increíble. Además, prendes cualquier canal de televisión en Estados Unidos, abres cualquier ajá, periódico virtual y todos están hablando de la elección de Virginia, porque no hay preferencias, no hay quién podría ser el ganador, y no hay. Virginia es un bastión con el cual Donald Trump rompería los esquemas de querer regresar al poder. Ahora, si tú te fijas, Alejandro Mayorkas limpió esa frontera de Texas donde se hacinaron miles de haitianos. ¿Qué pasó? Sí. En cuestión de días los sacaron y los votaron porque Donald Trump fue a visitar esa frontera, cosa que no ha hecho Biden, y Uh-huh. al lado del gobernador Greg Abbott, que contrató a los agentes despedidos de la patrulla fronteriza, que puso patrullas y ya está poniendo un sistema robótico para vigilar su frontera, le dijo Trump: si Biden no cuida esta frontera y no puede, aquí estoy yo. Y se lo dijo a todos los americanos. Entonces, Sí, sí. no, mucha gente no le dio eco a la reacción. Pero Donald Trump sigue teniendo muchos seguidores. De hecho, hace unos días hubo una nota que trataron de apagar completamente, en la cual una mujer amenazó a un juez de Kentucky, un juez federal. Ah, Y fue porque se le comprobó que participó en los fraudes del conteo aquí en el estado de Georgia. Entonces estuvo en cárcel, logró salir y trató de amenazar al juez. Y entonces ella sabe
que hablando saldrían muchas cosas, pero el caso lo trataron de apagar. Pero aquí, mañana que hay elecciones, aquí está el juego republicano diciendo, bueno, vamos mañana a probar, donde hay elecciones, a comparar los conteos con los de la elección presidencial, porque curiosamente hubo lugares donde Biden logró conteos mucho más altos que el presidente Obama, que fue muy popular. Entonces, Sí, sí. todavía sigue en juego el cuestionamiento de la alquimia Sí, sí, sí. electoral. Sí, sí, sí. Pero bueno, Roger, vamos al tema financiero que le has dado en el punto, lo que Ok. es las remesas y el paquete fiscal y cansar a los empresarios y banqueros. ¿Qué quiere la 4T de todo esto? Mira, es algo muy curioso. Te estoy compartiendo la foto en torno de las remesas publicada de la nota del periódico El Financiero, donde abordan este tema, ¿no? Y creo que la cabeza, muy periodística, por cierto, dice muy bien hacia dónde se orienta esta ansiedad del gobierno de la 4T por las remesas. Quiere todo el pastel de las remesas y el Banco del Bienestar va por ellas. La idea es, si tú me preguntas en el papel, sobre el escritorio, pues no es una mala idea un banco patrocinado por el gobierno que podría ofrecer comisiones más bajas, competir contra los demás bancos, entidades financieras por las cuales fluyen los miles de millones de dólares de remesas de Estados Unidos a México. No solamente por bancos, sino por servicios de envíos financieros, los conocemos muy bien, Western Union es uno de los más nombrados y todo. Y hay una competencia ofreciendo beneficios, ofreciendo seguros para el envío de tu remesa, tarjetas de descuento en negocios, etcétera. Yo lo he visto acá también para quien recibe sus remesas por tal o cual compañía, se le ofrecen innumerables beneficios, tarjetas de descuento, etcétera. Es decir, hasta ahí la competencia, digamos, estaría sana, pero el hecho va más allá, porque esto de que quieren todo el pastel nos indica varias cosas, y estoy moviéndome a lo mejor un poco en el terreno de la especulación, pero estoy tomando como base lo que se ha hecho en otros sectores, sector de la energía, sector de la minería y otras cosas. Es decir, si no pueden directamente por ley decir solamente el Banco del Bienestar por un decreto presidencial va a manejar las remesas porque de inmediato llegan los amparos y las controversias constitucionales, entonces pues se busca otro camino, es decir, vamos a ponerle, por decirlo coloquialmente, estimado Frank, estimados amigos, regulaciones o piedritas en el camino a quienes compiten en este ramo, en este mercado de las remesas, para que sea cada vez más complicado para ellos cumplirlas. Y, oh sorpresa, solamente el Banco de Bienestar sería el que estuviera más librado de esas piedritas en el camino. Entonces, allanaría precisamente ese camino para que manejaran, si no todas, por lo menos una parte sustancial de las remesas. Estamos hablando de que este año se calcula que van a rebasar los 40,000 millones de dólares. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares al mes. Nada despreciables. La cuestión es que, como sabemos, y ya es la experiencia en México, no estoy inventando nada. Cuando el gobierno se mete de empresario o elimina la competencia en un sector y de ser un actor más, como es en el caso de la energía, quiere ser el único actor, como es también en el caso de la energía, se rompe el principio de competencia, ya no se está en un libre mercado, y como no se manejan con un criterio de eficiencia y de utilidad como las empresas privadas, entonces el gobierno naturalmente empieza a perder dinero, porque no opera, como dicen ellos, hasta lo dicen con orgullo, con fines de lucro. Entonces, la cuestión es que por ese lado nos veríamos afectados, sobre todo los millones de mexicanos que reciben las remesas. Y hay otro más fundamental, más básico. Este Banco del Bienestar simple y sencillamente no ha arrancado. Se supone que ya para estas alturas tendría una cobertura de más de la mitad del país, que ya estarían los cajeros funcionando hasta en las rancherías, porque les pondrían paneles solares, y hubo líos con los contratos porque un proveedor que inicialmente era de China, algún funcionario se quiso pasar de listo y se ganaba ahí unas comisiones, cancelaron parte del contrato, no surtían, es decir, todas las historias que hemos visto relacionadas con manejos de asignaciones directas o de contratos directos que pone el gobierno, y por la prisa de comprar las cosas y de querer echar a andar el Banco de Bienestar a como dé lugar, pues salen mal. Entonces, no hay estructura en este momento para que quieran comerse el pastel de las remesas.
Pero esa estrategia que me parece ya probada en otros sectores, bastante perversa, por cierto, maquiavélica, podría estar en operación en este segmento. Y la verdad es que es muy preocupante porque estamos hablando de ese dinero que justamente se han ganado nuestros paisanos en Estados Unidos y que justamente están esperando sus familias recibir para vivir de ello, estimado Frank. No es un dinerito extra que cae, que mandó el hijo de Estados Unidos. Es para comer y tener con qué vestirse y sobrevivir en México, porque no hay en nuestro país ningún otro tipo de apoyo más que algunos programas sociales que se levantan el cuello porque le dan a las personas mayores un dinerito que realmente no alcanza para mayor cosa cuando esos programas llegan. Entonces, estamos hablando de algo muy importante, politizado hasta el extremo por el presidente López Obrador, que ha manejado en las conferencias mañaneras que casi que las remesas son como un voto de confianza y de apoyo de los paisanos a su gobierno. No tiene nada que ver con la política y es también pues bastante, no sé, oportunista manejarlos de esa manera. No tiene nada que ver con la política. Quien envíe la remesa puede estar interesado o no en la política, ser panista, priista, morenista, ser lo que sea, católico, cristiano, evangélico, eso no tiene nada que ver. El chiste es que ese dinero llegue a la familia y les permita seguir viviendo, sobreviviendo en México. Manejarlo de otra manera es, te digo, muy perverso. Y este esquema lo señalo porque hay indicios, y así se ha hecho en otros sectores de la economía nacional, de empezar a ahorcar a los demás bancos para que no puedan operar con las remesas o les sea muy costoso o ya no sea negocio para ellos y nada más se quede el Banco del Bienestar. No debe ser así, además vivimos en un país de libre mercado y hasta donde sé todavía no se ha eliminado la libre competencia. Claro, Roger, y ojalá y nunca se elimine, porque cuando hay una sola institución controlando algo tan importante que es uno ya de los principales ingresos del país, tú mismo lo dijiste, la gente vive de las remesas y México no está generando empleos, está eliminando empleos, entonces estás tocando un renglón que es preponderante. Si el gobierno toma de la mano a la fuerza el control de las remesas, no sé, pero déjame preguntarte con tu experiencia, se podría venir hasta un conflicto económico y social, creo yo. Claro, se podría venir un conflicto muy fuerte. Mira, la experiencia en otros países que han tomado este control, como son Cuba y Venezuela, es que ellos reciben los dólares del exterior, esa es una forma de financiamiento, y pagan, bueno, normalmente se paga en pesos, aquí también en México, pero se paga al tipo de cambio que se establece el día en que se hace el cobro de los dólares. Si llegaron un lunes $100 a una familia en Oaxaca, pues van y les pagan esos $100 al tipo de cambio de ese día. Si está un poco más elevado de lo que estuvo en días anteriores el tipo de cambio, pues reciben más pesos. Si por el contrario, a veces hay ciclos en que baja, digamos, el peso frente al dólar, son menos pesos por dólar, bueno, pues eso es lo que les toca, pero la experiencia que nos señalan otros países es que se paga a un tipo de cambio fijo que el gobierno maneja a su absoluta conveniencia. Entonces, lo que sucede, como lo han señalado muy bien en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, también se ha señalado en este programa y los viernes de Frena, con los análisis que nos han proporcionado amigas como Aisha del Valle, ¿no?, que conocen muy bien la situación de Venezuela, pues ellos toman el control de estos dólares, los pagan a la cantidad que quieren en la moneda venezolana, las familias se quedan con los dólares y con eso comercian, negocian, hacen sus business bastante oscuros, por cierto, en el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, si lo que se quiere hacer es una forma de financiamiento, tener dólares por los cuales no pagas tasas de interés, no se registran como préstamo, pero que por el manejo monetario de que tú le pagas a la gente en pesos cuando recibes los dólares, pero en el diferencial, pues te ganas el dinero. Esto se hace, lo hacen las casas de cambio, lo hacen los bancos, se cobra un diferencial, pero como te digo, cuando hay competencia, tú no puedes decir como banco o como casa de cambio, pues yo te lo pago, tus dólares que me vengas a cambiar por pesos o que te enviaron si te los envían desde Estados Unidos, te los pago a tanto. Si tú no estás de acuerdo, vas y los cambias en otro lado, Frank, aquí en México, y buscas
¿quién te dé un poco más por tus $100 que llevas si quieres cambiar? En el caso de estos dos países, Cuba y Venezuela, no tienes para dónde hacerte, ¿no? Nada más que el gobierno maneja eso y a como te los paguen. Totalmente. Ahora, Roger, perdona la interrupción, pero aparte me hiciste recordar el comentario de Aisha. Ella dice que en ocasiones cuando le manda dinero a su familia se tardan hasta 1 semana o 2 semanas en poder cobrarlo. O sea, jinetean el dinero, le dan vueltas, algo han de hacer para sacarle provecho. Eso por un lado. Por el otro, algo que me tiene completamente preocupado, y es que lo comentaste en el programa pasado, en la iniciativa de esa reforma fiscal, ahora ya le veo fondo y forma. ¿Por qué quieren hacer a los jóvenes personas físicas en cuanto a Hacienda? Pues es porque muchos reciben la ayuda del hermano, del tío, del papá, para pagar sus libros, su comida, su universidad, y con eso van a frustrar la oportunidad de muchos. Así es, Frank. Por ejemplo, reciben incluso, aquí se recibe en minutos una remesa que se envía de Estados Unidos por Western Union, por otros conductos, y cuando se hace la transferencia bancaria también se recibe prácticamente en unos minutos después que el banco realiza la operación. Cuando es transferencia bancaria, pues aparece acreditado el saldo en tu tarjeta de débito, en tu cuenta de banco que tengas. Un poco la idea de que los jóvenes al cumplir los 18 años tienen que ir a registrarse al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, es esa, registrarles como ingreso esos envíos de dinero que se pueden hacer desde Estados Unidos o cuando los muchachos estudian en una ciudad y les mandan los papás dinero y todo, y que en un momento dado tengan que pagar impuestos por eso. Es completamente absurdo. Además, es innecesario porque cualquier persona que alguna vez cumplido los 18 años y que quiera solicitar un trabajo, poner un negocio y todo, pues se tiene que dar de alta en un trabajo formal, ¿no? Con prestaciones y salario y todo. Entonces, pero se va a dar de alta hasta que realmente esté contratado en una empresa. Esto sucede hasta los 20, 21 años en el caso de los muchachos que van a la universidad. Entonces, entre los 18 y los 22 o 23 años que salen de la universidad, no necesitan realmente tener su cédula de contribuyentes y estar con los trámites estos de las declaraciones que aquí en México son cada mes y es papeleo. Y como está todo tan enredado con los impuestos, a fuerza tienes que contratar un contador porque si te avientas tú solo, no le entiendes. Los contadores mismos batallan para estar al día de tantas cosas que cambian aquí de cada rato. Entonces, pues es una idea de hacerlo más recaudatorio. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Ya los primeros 3 años de gobierno que tuvieron dinero, que había fideicomisos de dónde echar mano, que había reservas de dinero en determinadas secretarías, querían incluso tomar el manejo en la 4T de las reservas internacionales del Banco de México, una barbaridad porque eso desde la Constitución está establecido que no se puede hacer, pero ya iban sobre eso. Hay $100,000 millones de reservas, pero que son absolutamente necesarias para la estabilidad económica de México. No es un dinero que tú puedas usar para el Tren Maya, para lo que sea. Es un dinero para mantener la estabilidad en la economía mexicana. Entonces, pues no, o sea, por donde quiera que se le enfoque este asunto, y afortunadamente parece que lo de los muchachos, lo del RFC, lo van a detener en el Senado. Parece que no se va a aplicar o va a quedar muy, muy diluido, nada más. Bueno, si quieren que se inscriban o algo así, pero no es necesario, Frank, realmente. Si los obligas a hacerlo, porque originalmente era, y si no lo haces, te vamos a penalizar. Entonces, pues ya la cosa cambia, ya no va a haber penalizaciones, pues no va a ser así tan forzoso como parecía. Qué bueno, Roger, me tranquilizan tus palabras, tu seriedad. Ahora, sigue la insistencia de la 4T y ahora que entra en acción la Guardia Nacional ya oficialmente a México, a controlar 27 puertos, a controlar aduanas, a controlar carreteras, a controlar ya todo lo que tiene que ver con la seguridad, supuestamente para que el ejército regrese a los cuarteles, que no lo creo, mucho menos en una operación de código negro
que se hizo en una reunión de alta seguridad hace unos días con los altos políticos de ambos países, México y Estados Unidos, y que no ha tenido ningún resultado, Roger. No han agarrado a ningún capo. Más bien Estados Unidos sí está cerrando laboratorios y confiscando drogas y agarrando capos acá en territorio americano, agarrando testaferros en otros países, o si hay la oportunidad, pues traérselos para acá por los acuerdos judiciales, pero en México no se ve la firme intención, Roger, de cumplir con este acuerdo de la operación Código Negro, de cumplir con los acuerdos, pues, de extradición para los directivos, los carteles que tanto daño le hacen a la juventud, principalmente en Estados Unidos y también en México. Ahora, el presidente, desde las fiestas de septiembre que acaban de pasar, muy comentadas por recibir a Díaz-Canel como un héroe, por traer con alfombra roja a Nicolás Maduro y sentar por allá al recién llegado distinguido embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sentarlo en el sol y minimizar su acción. Eso se me hizo humillante para un país que no ha fallado en ayudar a México y dándole a tantos millones de mexicanos trabajo, que gracias a esas remesas México y ese mismo gobierno se sostiene. Ahora, yo veo un nuevo escudo que se usa en la Guardia Nacional, que Claudia Sheinbaum lo usó de decoración en los edificios públicos en el primer cuadro de México. ¿Crees tú que ese escudo sea ya un aviso de la nueva República Bolivariana? Bueno, no sé, pero es muy raro. Bueno, no es raro, porque este gobierno se ha empeñado mucho en este revisionismo de la historia de México y todo. Yo no le veo mucho sentido a esta águila desplegada de la manera en que está. Puede tener una interpretación de que sea precisamente mandando esa señal de bolivarianismo, que aquí en México también recientemente se celebró el 13 de septiembre, precisamente en el Castillo de Chapultepec, un evento recordando a Simón Bolívar, unos 2 o 3 días antes del desfile del 16, del grito y todo. Cuando desde que yo tengo memoria, desde niño, en ninguna ocasión durante el mes de septiembre se había hecho algún evento especial para la memoria de Bolívar y su paso por México, muy breve, por cierto. Él era estudiante que iba en ruta hacia España, y el gran libertador de América. Entonces, si tú empiezas a juntar los pedacitos y a unir los puntos, esto que puede parecer anecdótico, mira qué raro puso el escudo nacional el presidente, a lo mejor es una ocurrencia del día, pero no, porque comentábamos fuera del aire también que el gobierno de la Ciudad de México, donde está al frente Claudia Sheinbaum, precisamente de Morena, el delfín de López Obrador para la sucesión presidencial del 2024, ya está ordenando que en los escudos que se pongan en los edificios públicos sea de esta manera. Me recuerda cuando de niño veía en la primaria que nos ponían en los libros de texto lo que eran las banderas antiguas de México antes de que estuviera definida la bandera nacional, la bandera del ejército trigarante, en fin, diversas banderas, y cómo el águila estaba puesta de una forma o de otra. Pero jamás había visto al águila mexicana de esta manera. Me parece que hasta pierde un poco de señorío, a como yo estoy acostumbrado a verla. Muy rara esta imagen, y no sé si tenga que ver más con alguna figura asociada a esto de Bolívar, o de algún escudo que utilizó Bolívar, o que sea algo similar a lo que han hecho en Venezuela, por ejemplo. No habría que ver, pero caray, no le veo yo el caso a esto, a mandar estas señales confusas y a jugar de esa manera con los símbolos patrios, porque el presidente se ha cuidado mucho de decir en diferentes ocasiones que a él le interesa cuidar la investidura presidencial. Pues a nosotros nos interesa como ciudadanos que se cuide la investidura de la República, sus símbolos sagrados. Es como si le cambiaran la letra al himno nacional y
y la música y pusieran ahí para que mencione a Morena, o no sé, digo, sería una barbaridad a como están las cosas y las ocurrencias y este afán de revisar la historia, no dudo que algún diputado acelerado de estos extremistas de Morena lo haya, por lo menos, le haya cruzado por la cabeza. Entonces, caray, qué raro está esto, y no sé si apunta en ese sentido o qué es lo que quiere hacer el presidente, habiendo tantas cosas tan importantes en el país que cumplir. Y déjame decirte otra cosa, porque mencionabas ahorita que pues no se han agarrado los capos, no cambia nada. El secretario de Estado, Anthony Blinken, estuvo en días pasados, en fines de la semana pasada, en una gira por América del Sur, en Quito, Ecuador, de un discurso muy interesante, luego se dirigió a Colombia. Cuando estuvo en Ecuador, el presidente Lasso, que tiene muy poco de haber asumido la presidencia, había declarado un estado de emergencia durante 30 días para enfrentar la amenaza del narcotráfico. Entonces movilizó a las Fuerzas Armadas, fueron a las zonas donde se siembra droga, se fueron contra bandas de narcotraficantes. Llegando a Colombia, el secretario Blinken, al día siguiente, a los 2 días de haber estado en Ecuador, también se hace un evento muy importante, pero se anuncia al mismo tiempo, y no es casualidad, que se capturó a Otoniel, es el apodo, digamos, el alias, de un guerrillero metido a narcotraficante, un narcotraficante guerrillero, esas rarísimas combinaciones como las que hay en Colombia, como a lo mejor hay también seguramente aquí en México. Lo capturaron precisamente en la zona en donde él supuestamente dominaba, y era así como que el señor Otoniel, como le dirían aquí en México, como le dicen al señor Mencho, al señor Chapo Guzmán, lo fueron a capturar a su propio territorio. Se hizo el anuncio estando el secretario Blinken ahí, y en sus discursos desde Ecuador y en Colombia lo reiteró, que una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos era trabajar en conjunto con los gobiernos nacionales para combatir la amenaza del narcotráfico. Seguramente detrás de esta detención y detrás de lo que está ocurriendo en Ecuador está, por supuesto, las agencias de seguridad norteamericana apoyando, porque así lo debe entender el secretario Blinken, cuando se les deja trabajar de manera conjunta con los gobiernos nacionales. Pero Roger, perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa, y lo cierto es que no han mandado, por así decirlo, las visas. O sea, Joe Biden está indignado en cierta manera con la política de México, porque tú y yo lo hemos comentado en este espacio. El gobierno no le ha entregado a México, el gobierno de López Obrador a través de Marcelo Ebrard, no les ha entregado las visas a los 24 agentes de la DEA para operar de cierta manera, de manera pues ya bajo las reglas diplomáticas, a los agentes para investigar y ver qué está pasando. No se les han dado esas visas. Exacto. Yo en repetidas ocasiones yo he estado enviando y ay, Dios mío, se me fue aquí. He estado enviando correos electrónicos básicamente a las autoridades de Estados Unidos para verificar si han recibido la visa, y no la han recibido. Entonces, eso por un lado. Por el otro, yo siento que México está haciendo como que la operación Código Negro, desgastarla para que se cansen los americanos, presionar en la frontera a Washington para que se desgasten en una política migratoria que Estados Unidos está cuidando desde varios frentes, y básicamente de esa manera López Obrador cree seguir teniendo el control. Ahora, te pasé una imagen del narcotraficante que recientemente las autoridades detuvieron, que es el que mencionas, y que por ahí va la situación. Estados Unidos no ha parado sus operaciones para detener
a los capos internacionales y llevarlos a las Cortes Federales de los Estados Unidos, así como no ha detenido básicamente el esfuerzo de buscar el trace, buscar la huella de todo el dinero que está offshore y de los testaferros. Parece ser que hay más de 900 agentes del Tesoro trabajando de manera internacional junto con bancos de la Unión Europea, junto con bancos de Canadá, junto con bancos de Estados Unidos, para ubicar a esa gente y traerlos a una corte de la ley. Y en la lista hay muchos mexicanos, principalmente familiares y asociados del presidente y de ciertos funcionarios de alto nivel. Ahora, Roger, pues, ¿qué piensas tú respecto a que se ve que no prospera esta política de código negro? Ha quedado solamente en relaciones públicas, como dices tú, hablan en privado y se dicen y todo, pero al momento, ahí está el criminal que tú mencionaste, que acaban de detener, y además la respuesta de la DEA en Washington, que yo les mandé un correo electrónico después de hablar mucho con ellos, y me dicen básicamente que no tienen todavía respuesta. The DEA has no comment regarding your questions. O sea, la DEA no tiene comentarios para mis preguntas. Y mis preguntas eran si ya habían recibido las 24 visas para los agentes de la DEA que están pendientes en México. La respuesta era conocer el estatus de la operación Código Negro y saber de qué manera están trabajando en esta operación conjunta. Después supe que suben a uno de los pocos agentes de la DEA que están en México, lo suben a un camión del ejército, atrás, a respirar polvo, a que se canse en el calor. Y los oficiales del ejército mexicano como diciendo, ¿querías participar en este operativo? Bueno, súbete, vas a comer lo que hay, vas a aguantar y si nos agarra una balacera, pues ahí te ves, porque no nos hacemos responsables. O sea, como lavándose las manos. No se ve aquella cooperación de antes. Y Estados Unidos lo que ha decidido es seguir el operativo con drones y satélites. Y se ve que salen y regresan con las manos vacías, Roger. Sí, bueno, si vas a cooperar, si realmente tu intención es capturar a los objetivos y recibir toda la ayuda posible, pues lo harías de otra manera, ¿no? No estas simulaciones y estos obstáculos que se le ponen a los agentes de Estados Unidos para operar y participar. El contraste contra los ejemplos que te mencioné de Ecuador y Colombia es brutal. Aquí estamos con que todavía no se les dan las visas y que está en estudio darles las visas y las operaciones Código Negro lanzadas con esta idea. Me acuerdo que aquí hace unos 10 años en Monterrey, cuando estaba muy duro lo de el narcotráfico y las balaceras en las calles y los colgados de los puentes y todo, se hacían de repente operativos en que venían fuerzas federales y fuerzas del gobierno del estado, iban y capturaban a cualquiera que anduviera en un carro sospechoso, lo presentaban ahí como uno de los narcotraficantes que andaban asolando la plaza, pero al ratito lo soltaban porque pues, eran personas que realmente no estaban involucradas en nada, pero eran chivos expiatorios agarrados para la foto y los medios de comunicación. Se dijo entonces, fíjate, nunca se pudo comprobar abiertamente que la situación empezó a cambiar acá ante la desesperación de empresarios y gente de dinero en Monterrey y tuvieron la idea de impulsar la creación de la Fuerza Civil, pero antes de eso se pidió ayuda a los Estados Unidos y se decía, repito, nunca se comprobó, que se permitió a nivel de las fuerzas estatales que los agentes enviados por Estados Unidos para apoyar participaran en los operativos con uniformes mexicanos. No sé si eso haya sido cierto, si fue una leyenda urbana, como se dice acá, pero
coincidió con la etapa en que ya empezó a disminuir drásticamente la violencia en las calles, como nunca la habíamos vivido en Monterrey, y que se nos quedó fuertemente marcada a todos los regiomontanos y que no quisiéramos volver a ver. No sé si ocurrió de esa manera, si hubo cooperación internacional por estos canales completamente informales, pero la verdad es que esa es la solución. Las fuerzas de seguridad mexicanas por sí mismas, evidentemente, no pueden, y estoy hablando por sí mismas, no pueden derrotar a los narcotraficantes. No, y tienes mucha razón. Mira, yo he escarbado mucho en este asunto y la DEA acepta ir con los convoys del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, pero no los dejan participar. Van con su chaleco antibalas y ellos quieren filmar los operativos. Y Luis Crescencio Sandoval, por órdenes expresas de López Obrador, les prohibió filmar los operativos. Ahora, los celulares que ellos llevan, les obliga el ejército mexicano a dejarlos en la base militar. No, pues imagínate. Entonces, los tienen atados de manos. Yo por eso no he visto un progreso en este operativo. Y pues es triste, pero se comenta mucho que tras este frustrado código negro, Estados Unidos va a sacar un resultado, porque el americano a cada situación adversa le saca algo positivo. Y la frontera está en un tema muy desquiciado, sintetizando en pocas palabras el problema migratorio y de drogas, y Estados Unidos está en un momento en que no puede permitir que se burlen de él. Mucho menos que está una administración que le costó mucho trabajo llegar al gobierno, la administración demócrata, y que no tiene un candidato firme para contender en las próximas elecciones presidenciales. Biden no se puede reelegir ya por motivos de edad y muchas situaciones. Sí. Y quieranlo o no, hay un monstruo llamado Donald Trump, con toda la energía del mundo, aunque esté viejo, que está deseando que esto fracase para él tomar el sartén por el mango y decirles: miren, mi muro sí funcionó, yo controlé la migración, yo controlé las drogas, y se va a hacer una cosa que no quiero ni ver, porque ya también la sociedad norteamericana está muy polarizada, Roger, está muy dividida en este momento en referencia a la política. México también lo está, y creo que no se esperan resultados buenos de esto. Como sabemos, el tiempo nos ha ganado, Roger, pero ¿qué dejas en el tintero para mañana? Mira, pues me quedo un poco con el corazón un poco estrujado de que no se ve un cambio, una rectificación inmediata en la cuarta transformación. Los ejemplos que vienen del exterior nos hablan de que la cooperación en materia de seguridad, cuando las amenazas son muy fuertes, en los casos de Ecuador y Colombia, produce resultados inmediatos, y en México no los hay. Entonces, pues vamos a ver si en el lapso de los días que quedan se anuncia algo interesante y todo, pero si no, la rectificación o el cambio de estrategia vendrá no del gobierno de México, pero sí del gobierno de Estados Unidos. Nos puede llevar a un todavía mayor distanciamiento con Washington, precisamente en estos momentos en que necesitamos una acción conjunta con ellos. Yo dejo en el tintero lo siguiente, Roger: la polémica red social TikTok, que Donald Trump la censuró y no la quería, finalmente se comprobó que China la sigue utilizando y lamentablemente está haciendo mal uso de ella y de Snapchat para que los narcotraficantes intrudan, sean los intrusos en las vidas de los jóvenes, les vendan drogas, les vendan pornografía, y aparte el gobierno chino la utiliza para filtrar videos militares y hacer sentir su poderío militar. Eso mañana, con la declaración en el Senado, porque están bajo escrutinio TikTok y Snapchat,
Y el senador Ted Cruz sí les dijo sus verdades con pruebas en la mano, a grado tal de que sí logró conjuntar el esfuerzo bipartidista, demócrata y republicano para forzar a las redes sociales a que se disciplinen y no abusen de los menores de edad, no manipulen el acceso que tienen a las computadoras de las personas para permitir que hackers se apoderen de tu cuenta bancaria, de tu vida personal y en cierta manera te arruinen la vida. Gracias, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, escritor, editorialista y editor de la página de opinión del Grupo Reforma. Buenas noches, muchas gracias, Roger. Dios bendiga a México, Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a todos. Hasta mañana. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.